Isaías 3:17. Dice: por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Señor, te bendecimos, te damos la gloria, la alabanza, Señor, a tu santo nombre. Te agradecemos esta oportunidad que tú nos das de estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú nos ministres tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer la parte final. Lo que dice en el 24, en el 23, en el 24. Habrá pestilencia en vez de perfume, soga en vez de cinturón, calvicie en vez de peinado elegante, ropa de luto en vez de trajes lujosos, vergüenza en vez de belleza. Bien, aquí está el Señor hablándole a quien define aquí en el título como las hijas de Sión, que tienen que ver básicamente con la población de Judá y Jerusalén, puesto que es en ese contexto en el que dice estas palabras y a quienes las dirige. O sea, Judá y Jerusalén, digámoslo así, entendemos que son esas hijas de Sión y no son otra cosa que los habitantes de Sión en aquellos días, en aquellas épocas en las que el profeta Isaías tuvo su ministerio, ofició su ministerio de mensajero de parte de Dios para esta generación. Sabemos que el profeta Isaías se ocupó de dar la palabra en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Y es puntualmente a esas generaciones y a esos reyes de Judá a quien les dirige sus palabras. Para este punto sabemos que Israel ya estaba bastante descarrilado del propósito de Dios. Quedaba esta tribu de Judá que había logrado mantenerse un poquito más dentro del propósito de Dios y había tenido unas administraciones espirituales un tanto más acertadas desde el punto de vista espiritual. En Israel ya había tiempo atrás que estaban bastante desatinados en su manejo espiritual y por ello el Señor quitó su vallado. El quitar el vallado en este sentido tiene que ver con levantar, su protección, su cuidado sobre ese pueblo, sobre esa nación. Y les acontecieron cosas nada deseables a estas dos naciones que estaban convocadas a ser naciones o la nación privilegiada porque conocía al Dios verdadero, conocía ese poder, experimentó ese poder supremo que hay en Dios, esa fidelidad de Dios a su pacto. Ese es otro detalle, ¿no? Porque Israel se relacionó con un Dios fiel, un Dios que mantuvo su buena voluntad para con ellos durante mucho tiempo,
Pero aún así, por su posición frente a él, pues no fue mucho de eso que pudieron disfrutar. Por los desatinos desde la dirección espiritual, y eso es algo a lo que nosotros debemos prestar la atención, porque a nivel individual y a nivel colectivo, o sea, hay una parte de nuestra vida que es nuestra espiritualidad. Esto pues puede ser que no sea algo de lo que seamos muy conscientes, pero nosotros pues a la luz de la palabra llegamos a entender que la parte espiritual del ser humano es importantísima y es algo que se debe gestionar. Tanto es así que ustedes recordarán que una de las respuestas de Cristo nuestro Señor a las tentaciones que Satanás, el diablo, le planteaba era la siguiente: no solo de pan vivirá el hombre, ¿sí? Porque el pan, digamos que es una necesidad, o sea, el alimento en general, no el pan por sí mismo, sino el alimento en general, es una necesidad para nuestro cuerpo. Y nosotros somos muy conscientes de ello, o sea, nosotros sentimos plenamente cuando tenemos hambre, cuando tenemos una necesidad física como esas, pues la identificamos, la discernimos sin ningún problema. Esas palabras del Señor cuando dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, la dijo haciendo referencia a algo que estaba escrito. Y entonces es ahí donde usted se puede dar cuenta que la Escritura es la que nos hace conscientes de nuestra espiritualidad. O sea, el Señor, Dios nuestro Señor, dio como provisión las Escrituras en parte para hacer consciente a la gente de esa condición espiritual. ¿Sí? Entonces, esa parte espiritual, nuestra espiritualidad, requiere ser gestionada, requiere ser manejada y tiene que ser atendida, digámoslo así. Obviamente desde que la parte espiritual comienza a ser percibida en nosotros. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por eso que no se contradice para nada la Escritura cuando se refiere a la gente desconectada de Dios como muertos espirituales. ¿Sí? O sea, a veces a uno los términos bíblicos le pueden llegar a parecer un poco radicales o exagerados, pero mire que concuerda plenamente. Cuando hablamos de una persona desconectada de Dios, lo más normal que puede ocurrirle a una persona que se desconecta de lo necesario para sobrevivir es pues la muerte, su muerte, ¿sí? A pesar de que busque sustentarse, si no tiene acceso a ello, quedará sin posibilidades de seguir viviendo. Hace unos meses una noticia muy, aberrante, durísima, sonó por ahí por los medios y por las redes acerca de una madre que abandonó a su hija o hijo bebecito de unos cuantos meses, un añito y algo más, y se fue a pegar unas vacaciones a yo no sé qué parte. Ya he perdido los detalles de esa historia, pero fue algo que por lo menos a mi esposa y a mí nos hizo detenernos a considerarlo. Y la abandonó, la dejó, no sé con qué idea, ¿no? Porque eso es algo contra la naturaleza, pero la abandonó y la criatura hizo todo lo que podía para sobrevivir, pero no fue posible. ¿Sí? Hasta se dice que comió de sus heces. ¿Sí? Mire cómo el cuerpo va a tratar de sobrevivir y de llegar hasta lo innombrable por acceder a lo necesario para sobrevivir. ¿Sí? No lo logró, por supuesto, porque no tenía acceso a ello. Y finalmente falleció. Dolorosísima noticia. Una de las muchas cosas espantosas y feas que se hacen bajo el sol, de las cuales está lleno el mundo. Lo que pasa es que pues la sábana de las apariencias, eso es una cosa que le quita a uno la noción de que en este mundo pasan cosas atroces, feas, espantosas, escalofriantes. Bueno, pero ¿por qué me es útil esa noticia en este caso?
Una de las razones por la que me es útil es para mostrarle a usted que seamos conscientes de esas necesidades físicas que llegan a ser demandantes, imperativas, ¿sí? Que llegan a estar muy presentes, y que si una persona no las atiende en un determinado tiempo, pues no le puede ocurrir otra cosa sino el deceso, la muerte, ¿sí? Fácil de entender. Sin embargo, la persona desconectada de Dios está desconectada también de su espiritualidad, así la busque, ¿no? Porque sabemos, o sea, nosotros somos conscientes de que en nosotros hay una espiritualidad que debe ser atendida. Y muchas personas y generaciones a lo largo de las épocas han intentado suplementar, digamos, esas necesidades espirituales, y en ese hambre que se tiene de lo espiritual se han acercado a supersticiones, prácticas espirituales prohibidas, desatinadas, incorrectas, que Dios el Señor, el que creó nuestro ser, ¿sí?, desaprueba tajantemente, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que muchas culturas de nuestros ancestros, de la tierra que pisamos hoy y en otros lugares del mundo, tenían una activa práctica de la espiritualidad, pero por supuesto en tinieblas. ¿A eso cómo le llama la Escritura? Ya lo hemos estudiado muchísimo, casi que con un énfasis que llega a ser un poquito pesado. Lo hemos visto, a eso le llama el Señor los tiempos de nuestra ignorancia, a eso le llama, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué bajo esta lupa de hoy, con este mensaje, qué son los tiempos de la ignorancia? Es la práctica de la espiritualidad sin la dirección de Dios, la práctica de la espiritualidad humana, o la búsqueda de satisfacer la espiritualidad humana sin la dirección de Dios. Si nosotros vamos a ese verso que encontramos en Hechos, lo encontramos puntualmente en Hechos 17:30. Es curioso porque mire que el contexto nos da muchísimo de qué hablar. Aquí en Hechos 17 dice lo siguiente, desde el 17:23, porque pasando y mirando vuestros santuarios. ¿Sí? ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? A los atenienses, los griegos. En aquella época esta cultura siempre fue, digamos, como pionera en la búsqueda de los temas filosóficos, de todo eso. Habían escuelas filosóficas. De hecho, mucho de la filosofía hoy en día está determinada por griegos, ¿no? Platón, Aristóteles, todo eso, nosotros sabemos que fueron figuras relevantes en ese sentido. Y esa cultura, digamos que procuró darle trámite o atender lo que percibían de sí mismos, que era esto que menciono, las necesidades espirituales. Procuraron darle trámite. Por eso ellos tenían una serie de figuras divinas, en otras palabras, dioses con D minúscula, pero para todo. Sí, de hecho el panteísmo tiene su origen o su eje en la cultura griega, y es porque es una sala o una gran galería de dioses, ¿sí?, entre los cuales ellos habían levantado un altar, ¿sí?, que el apóstol Pablo notó, Hechos 17:23 en adelante, porque pasando y mirando vuestros santuarios y altares, ¿sí? Mire que nosotros también vivimos en una sociedad donde la parte de los santuarios son algo que está presente allí, ¿sí? Y cada cultura en diferentes lugares del mundo también tiene esa búsqueda, ese contacto con la espiritualidad, hasta de la forma más, digamos, desatinada, como podría ser las culturas africanas. Las culturas africanas tienen esa práctica de la espiritualidad, pues son tenebrosas. El vudú haitiano es terrible, pero hay santuarios, y hay sacerdotes, y hay todo lo que usted quiera, y hay establecimientos. ¿Por qué? Porque esa parte de la espiritualidad humana, o sea, solo una mente muy vanidosa la puede echar a la gaveta, digámoslo así. ¿Estamos de acuerdo? Porque si se la echa a la gaveta la parte de la espiritualidad humana, nosotros quedamos en ser materia y no más, reducidos a ser, alguien dijo por ahí algún comentario bien
para mí jocoso, ahí no somos sino un tubo digestivo abierto por arriba y por abajo. ¿Sí? Y es un poco grotesco de decir, pero si usted le quita la espiritualidad a su vida, usted es eso. No, y usted me dice, no, yo soy más que eso, pastor, no me ve vestidito bien lindo y que vine, si no me ve mi peinado de decente que lo tengo, no me ve los areticos, no me ve, hoy me eché perfume y yo no soy. Si tú le quitas la espiritualidad a tu vida, tú eres un tubo digestivo, no más. Sí. Decentemente vestido, eso sí. Sí. Y es importante que yo les diga así en estos términos crudos, porque hay gente que llega a esa osadía de mandar a engavetar el concepto de la espiritualidad. ¿Sí? Y quienes no lo hacen, no por ello lo practican bien, la parte de la espiritualidad. ¿Sí? Entonces, como les comento, hay culturas que sí practican una espiritualidad porque son conscientes que la tienen, pero en su desatino pues están en ignorancia y obviamente pues los errores en ese sentido son tan graves como desatender o atender mal nuestro cuerpo. ¿Sí? Pero aún más. Viendo vuestros santuarios, hallé también un lugar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Los griegos en aquel tiempo en Atenas tenían un santuario que tenía una inscripción que decía: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles, a quien yo os anuncio, dice el apóstol Pablo. El Dios que hizo el mundo. Esto es totalmente fuerte porque solamente el que hizo el mundo es, digamos, responsable de la espiritualidad humana y de explicarla y de atenderla. Y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces ya no somos un tubo digestivo abierto por arriba y por abajo. Sí, porque el Señor dio vida a todos. ¿Estamos de acuerdo? La vida es eso que es esa experiencia sensorial, eso que uno disfruta, la vida. Sí, Él es el que da la vida al ser humano y le da la conciencia y le da la autodeterminación y todo lo demás. ¿Sí? Y aliento a todas las cosas. Vida y aliento, podríamos decir que son dos cosas diferentes, pero no me voy a detener allí porque ese no es el eje de hoy. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y eso es verdad. Sí, hay un prototipo que es Adán. Sí, de ahí saca todo el linaje de los hombres. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Sí? ¿Para qué nos puso Dios aquí? Para que habitemos la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Poderoso el Señor. Para que busquen a Dios. Ahora, eso de buscar a Dios solamente es algo que ocurre después de la desconexión, porque en los tiempos de Adán, antes de la caída, Dios bajaba y hablaba con Adán y se comunicaba con él sin ningún problema. Eso es algo que la Biblia nos da detalles y eso ocurrió. Si en alguna manera palpando, dice, para que busquen a Dios. Entonces, la espiritualidad, vamos puntualizando cosas, la espiritualidad humana obviamente tiene que, se puede atender en la búsqueda de Dios. Y por eso es que en la ignorancia muchas culturas han tenido infinidad de figuras de deidad. ¿Sí? Algunas de ellas a mí me daría miedo acercármeles, ¿sí? Estos de los celtas, esa figura divina es tenebrosa. Algo similar ocurre con los moabitas, con los moabitas y los amonitas, ¿sí? O sea, la búsqueda de Dios sin nociones, en ignorancia, los llevó a las faldas de demonios, y los demonios les pedían a los hijitos y derramamiento de sangre, ¿sí? Y los demonios pervertían sus costumbres, y los demonios pervertían su moral, y los demonios los llevaban por caminos que Dios luego iba a reprobar y castigar. Eso hacen los demonios, ¿sí?
Por eso es que nosotros creemos, sabemos, yo tengo la certeza que detrás de las figuras idolátricas del catolicismo hay demonios, porque la conducción, ¿sí?, de esas figuras es perversión, es error, es sacrificios indebidos, es la perversión de la espiritualidad humana en una buena parte de casos. Sí, ocurre. Entonces ocurre esa situación. Bien, entonces dice, los llevó a las faldas, como les decía, de los demonios, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esto es algo curioso porque Dios está tan cerca como para envolvernos, pero tan lejos porque relacionalmente está impedido de relacionarse con el caído. Estamos impedidos de relacionarnos con el Dios vivo, ¿sí? Entonces, así es como ocurre. Entonces, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, ¿sí?, como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos. Bueno, continuemos. Siendo pues linaje de Dios, eso es lo que somos, las criaturas, los seres humanos en la tierra, somos linaje de Dios, ¿sí? No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte o de imaginación de hombres. La imaginación también puede ser error, ¿sí? Pero Dios, aquí viene, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Qué es la ignorancia entonces? Bajo el criterio de hoy, es la espiritualidad sin dirección de Dios. ¿Sí? Eso sería el tiempo de la ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Bueno, eso ya ustedes lo han escuchado bastante en estas situaciones. Entonces, la espiritualidad del ser humano, por supuesto, que tiene que ser gestionada. Cuando esa parte no se gestiona bien, se maneja mal, pues obviamente no se puede esperar nada bueno de eso. Y en los tiempos de Judá, volviendo a la referencia que estamos siguiendo en Isaías, se refiere el Señor a esa generación, ¿sí?, que ya estaba en una espiritualidad bastante, digamos, decadente, ¿sí? Ellos se habían prostituido espiritualmente, habían aprendido y copiado los pecados de las naciones vecinas, no tenían identidad con Dios, ¿sí?, no seguían su moral, ni seguían sus enseñanzas, ni tampoco eran fieles al llamado, ¿sí? Ellos lo que era darle trámite a sus instintos y deseos pecaminosos, ¿sí? Y ahí es donde empieza el deterioro. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque mire que en el verso que citamos es algo interesante. Usted sabe que el Señor les advierte que va a exponer sus vergüenzas allí, ¿sí?, que Dios va a exponer sus vergüenzas, pero todo empieza en el capítulo 3, versículos 1 y 2, ¿sí?, en adelante, donde el Señor advierte, dice, porque las hijas de Sión andan con cuello erguido. A ver si lo vuelvo a puntualizar allí. Sí. En Isaías 3, 8 y 9 dice, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová. Esa es la espiritualidad mal llevada. Lo que hace es oponerse al Padre de los Espíritus o al dueño de las almas también. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras, y esto es algo que ocurrió en esa generación y por supuesto no tiene por qué no ocurrir en estas generaciones donde la espiritualidad es algo completamente desatendido, ¿sí? Y sus obras han sido contra Jehová. Cuando usted no está dirigido, atención, por la revelación de Dios,
No es que usted quiera o no quiera. Puede ser que sí quiera, puede ser que no quiera, pero en términos generales usted tiene su lengua y sus obras contra Jehová, contra el dador de la vida, contra el que nos dio la vida, contra nuestro Creador, ¿sí? Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. Entonces ahí ya vemos que la lengua es nuestra murmuración contra Dios, cuando hay gente que se atreve a decir que Él no existe. O también la lengua es cuando murmuramos de las autoridades, cuando pecamos. Nosotros con la boca pecamos muchísimo, ¿sí? Tanto es así que la Biblia advierte, dice que en las muchas palabras no falta el pecado. O sea, una de las formas más fáciles de notar nuestra pecaminosidad es suéltese usted a hablar y se va a dar cuenta lo fácil que murmura, lo fácil que teme, lo fácil que envidia, lo fácil que despotrica, lo fácil que deshonra, lo fácil que con su boca expresa la enfermedad que está dentro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con la lengua, pero también sus obras, aquí dice, ¿no? La lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar. Obviamente al Señor le irrita todo la práctica nuestra de nuestro pecado. Le irrita, por supuesto, la deshonra a los padres. Le irrita, ¿sí? Hay jóvenes que tienen que tener esto muy en cuenta. ¿Por qué? Porque no se puede vivir una sana espiritualidad deshonrando a los padres. Y luego queriendo que el Señor te bendiga y que te sea vallado y que te proteja y que te ayude y que te abra puertas en un entorno atestado de competidores como es el mundo en que vivimos. Algunos de ustedes jóvenes tienen que abrirse espacio en la sociedad. Y los espacios de esta sociedad los persigue varias personas, ¿sí? Los persiguen varias personas y los persiguen gente a veces que es mejor que nosotros, ¿sí? Esa es una realidad. Y sabe una cosa, a veces hasta en cualquier posición, ¿sí? Vamos a encontrar una fila de gente esperando, ¿sí? Ahora, yo no digo que el Señor viene aquí y baja hoy y te dice, aquí estoy, ¿qué quieres que haga por ti? Te abro la puerta que tú quieras. No, pero usted viviendo una espiritualidad incorrecta y esperando que Dios le ayude, eso sí me parece muy incoherente. ¿Estamos de acuerdo? No. Mientras que si tú honras a tus padres y vives en las direcciones y demandas que Dios te ha hecho y en la verdad que el Señor te ha enseñado y todo eso, y le honras de verdad al Señor, bueno, sí puedes acercarte y decirle, Señor, ábreme, ayúdame, ¿sí? Que yo pueda acceder, que me tenga que tú me des la posición que necesito, que tú me des la gracia para sostenerme en ese lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra vida requiere eso. O sea, nuestra vida requiere estar posicionados en todo, en lo espiritual y en lo natural, por supuesto. Entonces dice, sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Y continúa, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Y como nosotros tendemos a olvidar que no somos sino vergüenza, tendemos a olvidar, ¿sí?, que nuestra humana debilidad nos hace ser muy desagradables. Entonces nosotros, por ejemplo, vemos la gente bien vestida, todo, vemos erguidos los cuellos de las personas, en arrogancia, ¿sí?, como si no necesitaran nada. Pero eso es falaz, eso es un engaño, ¿sí? Por eso es que es bonito casarse y apoyarse, porque uno apoya a una persona que conoce en su debilidad, uno ama a una persona que conoce en su vergüenza, y esa persona también lo conoce a uno en su vergüenza. Y no hay un lugar más seguro, yo lo he experimentado en mi propia vida, no hay un lugar más seguro para uno que ahí donde ya te conocen y te aman. Eso no se pisotea, no debemos pisotear eso,
hombres y mujeres, ¿sí? Donde te conocen y te aman y te honran y hasta te admiran, habiéndote visto cualquier cantidad de vergüenzas. Sí, uno debe tener cuidado con eso, que eso es diseño de Dios y es agradable. Eso es un lugar seguro, es un lugar muy agradable para estar. Usted busca más de ahí y usted quiere muchas veces complacer a los de afuera, y eso es algo con lo que ustedes saben que yo me opongo a eso, y vuelvo a hacer mi énfasis en eso. A veces la gente quiere complacer a los de afuera, ¿sí? Viene visita y vamos a arreglar la casa, viene visita y se arregla la mujer, ¿sí? No, debemos honrar a los que viven con nosotros. Debemos perfumarnos para los que viven en nuestro techo, hacerle un poquito más fácil, más llevadera pues la carga, ¿sí? Sí, debemos cuidar, honrarlos a ellos, no honrar a los de afuera, porque te vas a dar cuenta que los de afuera, si pudieran ver tus vergüenzas, te voltean la cara, mientras que tu esposa las conoce y tus hijos también, y eso se honra, ¿sí? ¿No le parece maravillosa la idea de Dios, la familia? A mí sí me parece maravillosa la idea de Dios. Es un manejo magistral para lo decadente que está el mundo y todo, y es lo único que puede contener el avance de las agendas de impiedad que tanta fuerza tienen. Por eso atacan la familia. Sí, pero bueno, eso es un paréntesis. El caso es que nosotros tenemos vergüenzas, pero afuera proyectamos victoria, proyectamos autosuficiencia, proyectamos que sabemos todo, proyectamos que conocemos las cosas y nos portamos frente al futuro como si tuviéramos control de él. El Señor se irrita, ¿sí? Y más cuando nuestra apariencia es de orgullo, de altivez, de arrogancia. Así usted vista bien, tenga buena vestimenta, tenga una bonita incluso apariencia, el verdadero creyente que teme a Dios está pequeño delante de Dios. Así vista muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces dice, la apariencia de sus rostros, por eso les decía todo esto, testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. En los tiempos en los que esto fue escrito, eso estaba pasando. Tanto así que la irritación de Dios para con Judá fue similar, ¿sí?, que con Sodoma. Y sabemos que a Sodoma la destruyó, junto con otro par de ciudades. Las destruyó el Señor. Pero ¿por qué no destruyó a Judá y a Jerusalén del todo? Porque se dejó un remanente, ¿sí? Dice, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Entonces, ¿qué es lo que en nosotros pierde cuando nuestra espiritualidad se maneja mal? Nuestra alma. Eso es lo primero. El alma, usted es un alma con un cuerpo. Su alma es la que pierde. Y no hay mayor pérdida, por supuesto, que el infierno en sí mismo. Pero también el desamparo. O sea, el desamparo de Dios sobre nuestra alma hoy es suficiente pérdida, pero eso no se queda allí. El pecador le paga al Señor con la condena, con la muerte de su alma, que es la permanencia en el infierno. Ay del alma de ellos, son conceptos bíblicos. No puedo yo rebajar ni disolver estos conceptos por crudos que sean, porque así se tienen que entender. Ahora, decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Bueno, sí, entonces, este es el contexto. Todo lo que les acabo de dar es el contexto de lo que se anuncia contra las hijas de Sión en los capítulos 17 en adelante, que leíamos, raerá la cabeza de las hijas de Sión. Mire, ¿qué pasará? Nosotros vivimos en una situación económica, social, que nos permite vivir decorosamente, ¿sí? No todas las épocas han sido así, y es algo que tiene que ver con el favor de Dios concedido a Occidente, porque Occidente ha tenido un gran servicio al Señor, misioneros, bueno, todo lo que sea, todo esto, y hay
la Iglesia de Cristo está presente en Occidente, fuertemente, fuertemente. No es el único lugar, por supuesto, ¿no? Pero ocurre que encontramos situaciones muy favorables. Por ejemplo, dice aquí, raerá la cabeza de las hijas de Sión. Esto ocurrió cuando fueron llevados cautivos hasta este pueblo, ocurrió. También ocurrió más adelante en el Holocausto nazi. Cuando usted lee estas cosas, se parecen mucho a lo que ocurrió en el Holocausto nazi. Leámoslo. Sí, dice, raerá la cabeza de las hijas de Sión. ¿Qué hacían con las mujeres? En los tiempos del Holocausto nazi, precisamente eso, permítame. ¿Sí? Pero aquí dice, herirá con tiña el cráneo de las hijas de Sión. ¿Sí? Mire, si usted tiene su esposa y sabe que usted tiene una enfermedad cutánea, como la caspa, y aún así lo quiere, agradezca y honre eso. No sea soberbio. Usted no es sino una persona digno de conmiseración, que puede disfrutar un poco del calor, del amor, del hogar, porque pues así es como Dios funciona. Ese es el orden de Dios, ¿estamos de acuerdo? La verdad, eso es importante que se los diga. Bien, porque aquí dice, raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. ¿Qué es una mujer rapada? Muy poca gloria queda de su figura. Eso es así, ¿sí? Por eso el cáncer es duro y enfrentarlo, y las quimios y las radios, digamos que humillan tanto a las personas, porque le quitan el atavío a la mujer y al hombre también, por supuesto, ¿sí? No hay gloria allí, no hay soberbia, aunque a veces pues hay gente que no se doblega ante nada, ¿no? Pero dice, herirá, dice, raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. ¿Qué hacían en la época del Holocausto nazi? Lo que hacían era en desnudez completa. O sea, era una exhibición de la vergüenza del ser humano. Nadie ahí podía estar ostentando nada. A nosotros nos sienta muy bien la ropa, y es que eso es algo que Dios permite que sea así. Mire, dice, aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes. Cuando Dios está muy molesto y vienen tiempos así contra el mundo, la gloria del hombre va a ser despojado de su gloria y de todo aquello que le hace sentir orgulloso. Ropa, el manicure, el corte, qué sé yo, la queratina, dirá alguna, ¿sí? Todo. Es que es importante que lo veamos de ese estilo. ¿Por qué? Porque todo eso hace agradable la vida. Y Dios nos los dio. Cuando nosotros vivimos una espiritualidad pobre, eso es algo que Dios anuncia quitar, ¿sí? Ahora, puede ser que no le toque a una generación en específico, pero hay este aspecto tienen las almas en el infierno, este aspecto. Sí, las lunetas, los collares, o sea, sin eso, los pendientes, los brazaletes, todo se va. Las cofias, sí, a ver si leemos en una versión que de pronto nos sea más familiar, ¿no? Los anillos, los argollas para la nariz, ropas de gala, mantos, capas, bolsos, espejos, telas finas, turbantes y mantillas. Habrá pestilencia en vez de perfume, soga en vez de cinturón. Eso es algo que se ve en la revelación bíblica que ocurre en el infierno. Y ocurría cuando Dios se ponía enojado con su nación, les desvestía de todo eso, ¿sí? Por eso es que en nuestro corazón debe estar más, o sea, el corazón sin espiritualidad se llena con estas cosas, con todas estas cosas externas, ¿sí? Si usted es de esas personas que se llena con los atavíos, con todo eso, con un buen carro, todo eso, y eso lo llena y eso lo
lo pone en una posición, digamos, de soberbia y se olvida que usted también va al baño, se olvida que usted también es como todos los demás, a usted le crecen las uñas, se olvida que usted se deja de echar desodorante y luego no se lo aguanta a nadie, ¿sí? Es que hay gente así, ¿estamos de acuerdo? Se olvida que es un ser humano con necesidades y sobre todo se olvida de que se va a morir, ¿sí? Y que le va a tener que dar la cara al juez de toda la tierra. Usted es una persona que su espiritualidad está perdida completamente, vanidoso, ¿sí? Y puede estar vistiendo muy bien, ¿sí? Lo único que hace que el hombre no se, digamos, pierda entre la sensación de lujo y la sensación de comodidad y que busque dentro de su pozo la espiritualidad es esas nociones de Dios que están en algunos más que en otros y que la Biblia, la Escritura nos restaura. ¿Estamos de acuerdo? Habrá pestilencia en vez de perfume, soga en vez de cinturón, calvicie en vez de peinado elegante, ropa de luto en vez de trajes lujosos, vergüenza en vez de belleza. Ese escenario es como el Señor le dice: les quito todo lo que ustedes los hace creerse yo no sé qué cosa. Ustedes necesitan, y nosotros necesitamos, la espiritualidad con el Señor, ¿sí? Y al que no ha creído en Jesucristo realmente, lo que necesita es pasar de muerte a vida. Eso es para empezar por allí, ¿sí? Pero entonces, cuando nosotros entendemos estos conceptos, vemos por qué el Señor se refiere así. Porque el alma del hombre que no tiene la verdad en su corazón se confunde con la belleza, se confunde con el lujo, se confunde con un buen olor. ¿Qué significa la confusión? Que pierde de vista sus vergüenzas. Nosotros con la palabra nos volvemos a tener nociones de nuestras vergüenzas, ¿sí? Y eso nos hace estar pequeños delante del Señor, ¿sí? Nos hace estar pequeños incluso delante de nuestra familia, ¿sí? Sabiendo que nosotros somos, necesitamos los unos de los otros. Eso es importante. Muchas veces, por ejemplo, los adulterios de las personas se dan es porque miran con desprecio a su esposa, ¿sí? Miran con desprecio a su esposo. ¿Por qué? Porque se olvidan de sus vergüenzas, se confunden con la belleza fresca que puede tener una joven o un joven, ¿sí? Y se van detrás de eso. Pues la joven y el joven, cualquiera que sea, que tenga una apariencia, también va a perderla y también tiene vergüenzas, ¿sí? Tiene vergüenzas. Y cuando uno se humilla para entender eso, reconoce y valora la compañía y todo eso. Cuando uno ve sus vergüenzas dentro de sí, también se humilla delante del Señor, ¿sí? Hay gente que cree, por ejemplo, a los jóvenes, ¿no? Les pasa mucho que, claro, se sienten bien, se sienten fuertes, no tienen dolor, no tienen ninguna situación. Dicen, las cosas de Dios, pues, no son necesarias para mí, son prescindibles porque yo no las necesito. Yo necesito es divertirme y todo eso. Por eso es que el rey Salomón dice que puedes andar en el deseo de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero tienes que saber que sobre todas esas cosas te va a juzgar el Señor, sobre todas esas cosas. Sí. Pero ¿qué le pasa, por ejemplo, al joven que reconoce al Señor? Sí, y le honra, le adora y se mantiene pequeño. Pues obviamente va a vivir consciente de sus vergüenzas, pero la diestra del Señor en su favor va a estar todo el tiempo, ¿sí? Por eso dice aquí que les quita eso. O sea, hubo un momento, Dios, el Señor, sabe que le queda muy bien al cuello femenino un collar, por ejemplo, ¿sí? O un atavío en las piernas, o un buen calzado, que embellece, ¿sí?
Por eso el rey Asuero hacía preparar a las doncellas un tiempo larguísimo, ¿sí?, de preparación y todo eso. ¿Qué le quiero decir con esto? Dios el Señor sabe que como la vianda es para el vientre y el vientre para las viandas, el cuerpo es para la ropa y para los atavíos y para los adornos y para vestir bien y para llevar un bonito peinado para las mujeres y todo eso, ¿sí? Pero cuando la sociedad, el ser humano se vuelve soberbio y no lo reconoce, ¿sí?, el Señor puede llegar a esos niveles de indignación, dice, para ver si andan soberbios y malolientes al mismo tiempo, para ver si andan calvos y erguidos, ¿sí? Porque la realidad del hombre está en los cementerios y en los hospitales. Es bueno que se los diga, que se los recuerde, ¿sí?, para ver si andan soberbios, sin atavíos, con sus vergüenzas descubiertas, con sus huesos expuestos, ¿sí? Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, o sea, una espiritualidad sana es humillarse delante del Señor. Eso es clave, ¿sí? ¿Qué pasa? El Señor puede que nos permita. De hecho, nosotros todos vestimos decentemente. Sí, claro, cada uno tiene su gusto, cada uno tiene su estilo de vestir, de acuerdo a su presupuesto y su noción de estética que tenga. Sí, está bien, pero en general todos nosotros venimos decentes aquí, perfumados, medianamente agradables, ¿sí? Eso es algo que Dios permite. Eso es algo que todavía la sociedad en que vivimos no ha sido desvestida de esa condición, ¿sí? En los cielos, nuestra vestimenta de salvos es gloriosa, es maravillosa, ¿sí? Vamos a estar ataviados. Y no solo nosotros, sino nuestro entorno va a estar ataviado y todo. Va a estar hermoseado con adornos, con ornamentos, ¿sí? Usted ve la vestimenta del sumo sacerdote y de los sacerdotes del sacerdocio levítico en la Escritura, es lujo, es ostentosidad, es hermosura, ¿sí? Pero eso solo mientras el Señor lo permita. ¿Qué enseñanza nos deja esto? O sea, uno debe mantenerse humilde delante del Señor, no perder de vista las vergüenzas. No, una de ellas, no perder de vista la muerte. La muerte está ahí, nos toca la puerta tarde o temprano a todos. Todos tenemos que cruzar ese umbral y después de eso nos espera el juez, porque dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio, ¿sí? No perder eso, mantenernos humildes, mantenernos dependientes del Señor, ¿sí? Ya que nosotros no tenemos por qué estar en el tiempo de la ignorancia. Usted no tiene por qué estar, porque el Señor le está dando a conocer. El Señor se está dando a conocer a su vida, el que nos hizo, el que nos creó, diferente los atenienses u otras generaciones en otros tiempos, pero ahora ya se nos ha dado a conocer. Entonces nosotros la espiritualidad sí la podemos vivir bien, como debe ser vivida, en preservación del alma y de todo lo que el hombre es. Cierro con esto. ¿Se acuerdan que les decía que si uno no considera la espiritualidad no es sino un tubo digestivo, ¿sí?, abierto por arriba y por debajo, ¿sí? Cuando la espiritualidad del hombre se restaura, ¿sí?, eso afecta en todos los aspectos de su vida. O sea, la calidad de vida mejora notablemente, ¿sí? Espiritualidad es lo que le falta a esta sociedad materialista, pecaminosa, vanagloriosa, ¿sí? Espiritualidad es lo que le falta a nuestra familia, ¿sí?, donde no se teme al Señor, no se honra el sacrificio del prójimo, no se es leal. Espiritualidad le falta a nuestras constituciones, ¿sí?, a los planteamientos de nuevas legislaciones, ¿sí? Espiritualidad le falta a este mundo que le celebra un mes al orgullo, ¿sí? Espiritualidad le falta, ¿sí? Y es indignante, es pestilente, ¿sí? Ante Dios es así,
Espiritualidad le falta a la sociedad, que cae cada vez más en una desatención de lo que el Señor ha dicho, de lo que el Señor ha revelado. ¿Sí? Y hay lugares donde hay más, digamos, adolecen más de la parte espiritual. ¿Sí? Barrios, lugares, familias, donde la moral está destruida, donde los niños que nacen no tienen parámetro en sus padres. ¿Sí? Entonces, ¿qué se quiere con la sociedad? ¿Sí? Por eso la iglesia viene a ser un lugar donde se contiene eso, en los que asisten, y los que asisten irradian a los demás. Por eso dice la Escritura que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Por eso es, ¿sí? Porque nuestra espiritualidad tiene que ser notoria en nuestro alrededor, en que tememos al Señor. No le falta espiritualidad a esta sociedad, que oculta contratos, ¿sí? Que la palabra de la gente no vale nada. No le falta, ¿sí? No le falta espiritualidad a nuestro Congreso de la República. No le falta a nuestros jueces. Es lo que más falta, hermano. ¿Sí? Pero se hace a partir de lo que el Señor ha revelado. No se hace diciéndoles que el Señor está dolido porque lo abandonaron. No sé, la espiritualidad se restaura diciéndoles que el Señor está molesto y está irritado. ¿Sí? Y que como nación necesitamos ponerlo en el centro en la medida que pues sea posible, ¿no? Cuando una nación pone en el centro al Señor, la nación mejora, la familia también mejora, ¿sí? Todo. Eso es lo que les dejo. Vamos a orar.